Hola a todos, hoy nos encontramos en un programa más de Desmitificando la Epilepsia. Hoy venimos con un programa muy especial y con una invitada muy especial. Hoy estamos haciendo un programa sobre preguntas y respuestas sobre epilepsia y nos está acompañando para este programa la doctora Betty Gómez Arias, neuróloga y epileptóloga. Bienvenida, doctora. Hola, Caro, buenas noches a todos, o a todos y a todas, o de donde nos estén viendo en este momento, donde nos vayamos a retransmitir. Y muchas gracias de nuevo por esta invitación. Claro que sí, doctora. Muchas gracias a usted por recibir nuestra invitación. Estaba explicando que este programa va a estar enfocado en preguntas y en respuestas sobre epilepsia, ya que todavía eh, en nuestro medio todavía hay muchos mitos, hay muchas preguntas que aunque creería uno que serían obvias, ¿cierto? O fáciles de responder, eh, no, hay muchos mitos acerca de ellas y para empezar, ¿cierto? Hay personas que me dicen de dónde, por ejemplo, cómo se diagnostica la epilepsia, porque hay muchas clases de epilepsia, entonces hay ausencias, ¿cierto? Hay muchas clases, entonces alguien me decía, bueno, pero ¿cómo sé yo qué clase de epilepsia tengo? Sí, Entonces, ¿cómo se entonces, diagnostica? en relación a lo que comentaste primero, es que en relación a los síntomas neurológicos siempre existe un poco de temor porque a veces son cosas que no comprendemos, ¿cierto? Muchas veces cuando los pacientes tienen algunos síntomas que los familiares no pueden entender o que se salen, digamos, de cierto grado de la normalidad, entonces siempre se empiezan a generar como esos mitos y esas ideas, así a veces se ven como que se traten de dar como explicaciones eh, que sepamos que tienen un sustrato como biológico. Bueno, lo importante es que el diagnóstico de la epilepsia como tal siempre ha sido, por ahora es un diagnóstico que es clínico. ¿Eso qué significa? Significa que la mayoría de las veces yo, digamos, como paciente voy a ir donde generalmente es un neurólogo, aunque el diagnóstico lo puede hacer también un médico que esté entrenado o un epileptólogo, donde yo le voy a contar mi historia, ¿cierto? La mayoría de las veces con ese recurso de la historia clínica, el enfoque de lo que preguntamos es suficiente para nosotros saber si una persona puede tener o no epilepsia. Recordemos que la epilepsia es la capacidad que tiene el cerebro de generar crisis epilépticas y que estas crisis tengan una recurrencia en el tiempo. O sea, es un fenómeno biológico que se da por esos cambios que ocurren a nivel del cerebro y hacen que se presenten esto a nivel del tiempo. Entonces, muchas veces la epilepsia, lo que se tienen es que hay unos eventos o unas crisis que tienen esa recurrencia en el tiempo. Digamos, la mayoría de las veces es así. En algunas ocasiones, nosotros, los médicos, necesitamos algunos estudios o recursos que nos ayuden con el diagnóstico. La mayoría de las veces es para poder, digamos, tener una mayor certeza, tener una posibilidad de clasificar de pronto qué tipo de epilepsia tengo, hacer un seguimiento, ¿sí? Y en los casos, digamos, que son los menores casos, a veces no podemos hacer el diagnóstico clínico completamente seguros, porque hay elementos de la historia clínica que no nos lo permiten, o porque es un caso difícil, o porque hay elementos que pueden ser una epilepsia y elementos que pueden ser otros eventos, y esto puede coexistir. Un ejemplo, a veces los pacientes tienen disautonomías o síncopes, ¿cierto? Que se caen y coincidencialmente también pueden tener una epilepsia. Pues por ponerles un ejemplo sencillo. Entonces los pacientes pueden tener episodios donde pierdan la conciencia, se caigan al piso, asociados a algunos síntomas, y tienen otros episodios que también pueden perder la conciencia, pero que no se caigan al piso, sino que tienen otras características. Entonces, digamos que la epilepsia relativamente es un diagnóstico, la mayoría de veces clínicos, pero nos apoyamos generalmente en los estudios de electroencefalografía, monitorización de electroencefalograma, y también nos ayudamos de imágenes diagnósticas. En los niños hay estudios también adicionales que podemos hacer dependiendo de la necesidad y el tipo de epilepsia que queramos como clasificar.
Entonces yo sé que a veces los pacientes van a la consulta y el médico les dice, sí, tienes epilepsia, y dice, pero ¿cómo sabe? Eh, ¿Por qué me está diciendo eso si no me ha hecho este examen, si no me ha hecho este otro? Pero la clínica, como les digo, la mayoría de las veces es suficiente. Entonces eso es bueno aclararlo. Bueno, por acá me están haciendo una pregunta que iba muy relacionada a algo que ya tenía en mi cabeza y es sobre la epilepsia, que si la epilepsia es genética, pueden haber epilepsias genéticas y si puede haber hereditaria, o sea, es lo mismo hablar de genética de una o una epilepsia heredada. Por acá hacen una pregunta y dicen, ¿la epilepsia es genética o generacional o las dos o ninguna? Y ya así después nos hacen otra, que cómo se puede manejar la epilepsia catamenial, pero eh, empecemos primero como con esa, a explicar qué es epilepsia hereditaria, o ¿cierto? Y qué es genética. Bueno, entonces hay dos conceptos que tenemos que Sí. tratar de explicar. Entonces, explicar la genética, digamos, todos sabemos que estamos conformados por algo que se llaman los genes. Los genes, digamos, es como las letricas que escriben las proteínas de las que estamos compuestas, de los que somos. Esos son nuestros genes y todo lo tenemos, ¿cierto? Todos tenemos como ese tipo de genes. Hay algunos tipos de epilepsia que se han relacionado con la genética, es decir, se han encontrado algunos genes específicos que se relacionan con este tipo de epilepsia, ¿cierto? Con tipos de epilepsia en adultos, en niños, en muchos síndromes, generalmente como en los niños, pero también en los adultos. Y es porque, digamos, hay unas proteínas que se producen de manera diferente en ese material genético. Por ejemplo, en la epilepsia mioclónica juvenil es común que tú encuentres muchos genes, digamos, asociados con este tipo de epilepsia y no encuentres como otras causas muy claras. Entonces, son dos conceptos importantes. Uno es que todos, digamos, algunos tipos de epilepsia pueden estar asociados a los genes que todos tenemos, ¿cierto? Y a veces, cuando hay unas, digamos, alteraciones específicas en algunos tipos de genes o a nivel de la unión de los genes, como a nivel de los cromosomas, ¿cierto? Se puede producir algo que se llama digamos, lo que estás hablando, que es como la herencia, ¿cierto? Como que un tipo de epilepsia, digamos, se pueda heredar. Y es importante que se diferencien porque mucha gente confunde que si yo le digo a alguien, tienes un componente genético de tu epilepsia, entonces inmediatamente se interpreta como que ya la voy a heredar y no es así. ¿Sí? Entonces eso es como lo primero que es importante entender. Genética no significa lo mismo que decir que lo voy a heredar. La genética sí tiene que ver con la herencia, pero como te digo, muchas epilepsias pueden estar relacionadas con los genes, como te digo, y puede ser que ni siquiera no tengas familiares con epilepsia, no tengas como algo de qué pegarte para eso. Cuando hay unos tipos de epilepsia que sí se reconoce que, digamos, se pueden tener un porcentaje de herencia, uno generalmente le explica al paciente cuáles son esos tipos de epilepsia y cuál es esa forma de que se pueda heredar, pero la mayoría de las veces no es así, ¿sí? Es como el concepto que quiero que nos llevemos. La mayoría de las veces no es, digamos, una enfermedad que se hereda. Hay síndromes específicos, casos específicos, mutaciones específicas y eso pues digamos que se explica a los pacientes. Pero sí, muchas veces la epilepsia tiene genes que se asocian con la aparición, ¿sí? Entonces, siempre que digamos, es que eso es genético, digamos, no, el hecho de que sea genético no necesariamente significa que es heredado. Entonces, es como el concepto más importante. Ya el detalle, porque en epilepsia hay muchos síndromes, muchas mutaciones, ya el detalle específico tendríamos que ir digamos, cuando ya nos estamos con nuestro médico tratante. Por ahí nos estaban preguntando que cuántos, me imagino que cuántos tipos de epilepsia hay, me imagino seguramente hay muchos, ¿cierto? Pero antes de que de pronto la doctora conteste esto, muchas veces la duda con la parte hereditaria o genética es el miedo a, si yo soy paciente con epilepsia, entonces mi hijo, si llego a tener un hijo, entonces puede salir con esa condición. Yo creo que también ese es
uno de los miedos también más grandes que hay. Y que también es un mito, ¿cierto? Que las mujeres con epilepsia no deben tener hijos, porque también yo creo que ese concepto de la genética o de que se puede heredar llena de miedo, pues a la mujer y a la familia, ¿cierto? A su entorno. Entonces, no, tampoco es cierto que si una mujer, pues si tiene su hijo y fue paciente con epilepsia, pues sus hijos no tienen por qué salir así, ¿cierto? Es muy importante, la mayoría de las veces es como tú estás diciendo, ¿cierto? Digamos que si una mujer tiene la duda de qué tipo de epilepsia tengo y si ese tipo de epilepsia la pueden heredar mis hijos, es muy importante por eso que digamos, estudiar cada caso. Hay algunos tipos de epilepsia que hay, como mencioné, algún tipo de herencia en un porcentaje, ¿cierto? A veces ni siquiera se relaciona, digamos, con el tema de la epilepsia. Puede ser que la madre o los padres tengan alguna otra situación de salud neurológica, una discapacidad o algo, y también hay, digamos, hay fuentes donde se puedan heredar ciertas cosas. Pero entonces, en la mayoría de las veces es como tú dices, ¿sí? Y si yo quiero tener una claridad de si mi tipo de epilepsia está asociado con que mis hijos la puedan tener, pues debo como preguntarle al médico. La mayoría de las epilepsias son de tipo focal, o sea, un ejemplo, digamos, yo tengo de pronto en el cerebro alguna cicatriz por un golpe, de pronto tengo alguna cicatriz porque me faltó oxígeno a nivel del cerebro cuando nací, de pronto tengo un tumor, de pronto tengo una malformación, de pronto tengo una organización anormal de mi tejido, que es microscópica la mayoría de las veces que nosotros llamamos displasia. La mayoría de las veces en esos casos, esa epilepsia no se va a heredar, ¿cierto? Esa epilepsia es algo que le pasó al cerebro de la persona con esta situación y no tendría por qué estar involucrados. Por eso les digo que cada caso se tiene que estudiar, hacer una buena historia clínica para poder responder bien las dudas a los pacientes. Sí, o sea, cada cerebro es un mundo y cada caso es particular. Sí. Así tomemos el mismo medicamento, porque eso pasa, ¿cierto? Pasa, ve, casualmente toman el mismo medicamento e incluso hasta las mismas dosis, pero eso no quiere decir que el cerebro sea el mismo o que, ¿cierto? Pues que la epilepsia sea igual. Eh, ahora, aprovechando que estamos hablando de mujer y que nos habían hecho una pregunta sobre la epilepsia catamenial, digamos exactamente qué es epilepsia catamenial, porque muchas personas pueda que conozcan el concepto, pero otras no, ¿cierto? Bueno, digamos que en principio, cuando yo hablo algún tipo de epilepsia catamenial, yo lo que puedo decir es que hay epilepsias que tienen un componente como catamenial. ¿Qué quiere decir eso? Puedo decir que de alguna forma la fluctuación en el ciclo de la mujer, generalmente el ciclo menstrual, o sea, todas las fluctuaciones hormonales que nos ocurren cuando estamos, digamos, ovulando o cuando vamos a menstruar, se relacionan con cambios en la frecuencia de crisis de las pacientes con epilepsia. Entonces, lo que muchas veces pasa porque digamos que el componente catamenial, o sea, eso que les estoy explicando, puede ocurrir en diferentes tipos de epilepsia, no necesariamente tiene que ser un tipo específico de epilepsia. Puede pasar pues que digan, uy, no, solamente tengo crisis cuando estoy ovulando, cuando estoy con la menstruación, pero generalmente no es así. Generalmente hay un tipo de epilepsia, la mayoría de las veces, como me ha tocado verla a mí, es de tipo como focal, pero creo que puede aparecer también en cualquier otro tipo de epilepsias generalizadas, en las que las mujeres tienen un cambio en el patrón de las crisis en esos momentos. Digamos que hay como 3 diferentes tipos de patrones, dependiendo en qué momento se altera como toda esta parte hormonal, si se elevan o se disminuyen los estrógenos, los progestágenos. No voy a entrar como en mucho detalle para no enredar, pero lo que sucede es que las hormonas de alguna forma son capaces en algunos casos de potenciar, digamos, el umbral para que se generen las crisis. Y cuando ocurren estos cambios a nivel de la ovulación o cuando a nivel de la, digamos, cuando estoy cerca de la menstruación, eso depende de cada mujer, eso puede fluctuar. Ese cambio hormonal puede favorecer la excitabilidad neuronal, ¿sí? Y ese favorecimiento de la excitabilidad neuronal se traduce en que voy a generar como un, digamos, un potencial o un umbral más bajo para que se facilite la generación de las crisis. El reclutamiento como a nivel neuronal y a nivel eléctrico
digamos, de las sustancias, de las hormonas, me favorecen que se favorezcan, digamos, las crisis. Entonces, mm, es lo que pasa, digamos, con las mujeres que en algunos casos cuando preguntamos qué precipita la crisis, Mm. muchas veces nos digan, bueno, cuando va a venir la menstruación, cuando me empieza, los días antes, o siento que no es durante la menstruación, sino como en la mitad, como que tal vez eso coincida con alguna fase de la ovulación. Entonces tiene que ver mucho con el tema hormonal para que se favorezcan las crisis. Algunos tipos de epilepsia en las niñas preadolescentes, y ustedes van a escuchar mucho a los neuropediatras que les dicen, cuando le vaya a venir la menstruación, es posible que pueda empeorar alguna crisis o pueda que aparezca, ¿cierto? Y sí, y solo ocurre en las niñas, pues específicamente, y se relaciona, como lo que les estoy diciendo, del tema de las hormonas. Entonces no hay que temerle, pues porque tenemos como algunas alternativas para tratar de controlar este tema de las crisis que son como catameniales, ¿sí? En este caso, pues, que estamos hablando pues del periodo, eh, allí se podría entonces como prevenir, pues no sé si es la palabra, o ayudar con algún medicamento a que cuando llega ese periodo, ¿cierto? Que llega el periodo menstrual, normalmente ya uno empieza muy juicioso y ya sabe más o menos qué día va a tener el periodo. Ahí el médico ya le podría de pronto suministrar algo para que suavice esas crisis, porque pueda que se presenten, no necesariamente ni cada mes, ni siempre va a ser en el periodo, sino que ya de pronto hay algo. Y lo Sí, mismo puede pasar ya en la fase, pero de la menopausia. en la fase de la, bueno, entonces te voy a responder las dos cosas. Sí. Entonces sí, generalmente tenemos algunas estrategias como para tratar de proteger a los pacientes cuando sabemos que definitivamente tienen una epilepsia con patrón catamenial, que es como normalmente nosotros le decimos. A veces tenemos que adicionar algunos medicamentos que han mostrado efectividad en controlar como esta parte a nivel como, digamos, de alguna forma, como esa hiperexcitabilidad que se produce por la parte hormonal a nivel neuronal y adicionamos algunos tipos de medicamentos que tienen algún grado de evidencia. O muchas veces lo que intentamos, si definitivamente la mujer tiene una epilepsia con un patrón catamenial muy, muy, muy marcado, pues intentamos que la mujer no tenga como ese cambio hormonal. Entonces muchas veces lo que tenemos que hacer es intentar que se controle, digamos, la menstruación, como que se disminuya ese cambio hormonal que tenemos, ¿cierto? A veces con medicamentos o con anticonceptivos o en algunos casos optamos por utilizar métodos que eviten que la mujer tenga la menstruación, porque al final tú sabes que la menstruación es como ese cambio digamos, la caída como a nivel hormonal que permite, digamos, como todo este tema del sangrado. Entonces, lo que tratamos es que la mujer tenga unos niveles más estables a nivel hormonal para que no ocurra ese cambio y no se produzca esa hiperexcitabilidad neuronal, ¿cierto? Y en relación a la menopausia, pues depende de donde uno lea, pero lo que ve, algunas personas te van a decir, sí, al principio, como en la perimenopausia o apenas cuando estoy empezando, algunos datos vas a encontrar que dicen que se pueden como empeorar algunos tipos de crisis, ¿sí? O de epilepsias. Pero después de un tiempo, muchas veces ya, si el problema realmente era el cambio hormonal por el tema de la menstruación o la ovulación, pues ya cuando la mujer está como saliendo de esa etapa, pues ya viene una tendencia que puede ser hacia la mejoría. Sí, encontramos las dos fases, como algunas personas que dicen, uy, no, al principio como que se empeoran y después como que la mujer, digamos, puede ya con la ausencia de la menstruación estar un poco más estable, ¿sí? O sea, tú encuentras los dos, como las dos posibilidades en los estudios. Bueno, pasando como a un segundo, digamos que tema, acá nos están preguntando por la alimentación. Entonces nos preguntan si hay algún alimento que pueda incrementar las crisis convulsivas. Entonces, digamos que sí hay como muchos mitos y de pronto creencias de que ciertos alimentos puedan generar crisis
o definitivamente nosotros podemos comer cualquier cosa, que la leche la prohíben mucho, que la lactosa tiene como eso. Bueno, la cafeína, de pronto, con respecto a la cafeína, sí hay como ciertas cosas que pueden ser, ¿cierto? Como más que por la migraña. Pero entonces, ¿qué tan cierto es que hay alimentos que no podemos probar o que de verdad sí hay alimentos que pueden detonar las crisis? Bueno, yo creo que son dos escenarios. Entonces, uno es que todos los pacientes pueden tener algún tipo de precipitante específico para las crisis y eso puede ser innato del paciente. ¿A qué me refiero? Yo he tenido pacientes así como tú me has dicho, como cuando tomo leche me da la crisis y es verídico que toman leche y les da la crisis. Pues como cosas que a ti te puede parecer, ay, qué tan raro, pero sí, son raras y todo, pero pasan. Y es una singularidad de los pacientes. Entonces, allí el paciente tiene que identificar cuáles son los precipitantes de su crisis. Si definitivamente dice, mire, yo no sé cómo, pero yo como tal cosa, hago tal cosa, ¿cierto? Además de que si me desvelo, de que si no me tomo bien los medicamentos, etcétera, etcétera, tengo desencadenantes y si yo identifico en un alimento que yo lo relaciono, pues el paciente tiene que saberlo. Entonces, por eso te digo que ese es un escenario que hay que creerle a los pacientes cuando nos digan eso. O sea, puede ser mucha coincidencia, ¿sí? Pero lo mismo que pasaba antes con la luna, que los pacientes decían, mire, es que tal luna me ayuda con las crisis y después, cuando se hizo finalmente los estudios de la luna y se vio que sí tenían alguna relación, entonces se vio que sí tenían como que ver en algunos casos, ¿cierto? Y hay otro escenario, este es como el otro escenario, que es una, Carolina sabe, mi comentario sobre la alimentación y la epilepsia. Actualmente estamos como en una era supremamente importante en el desarrollo de la relación que tiene la alimentación con la salud cerebral y la salud mental. Y ya hay varios estudios que relacionan como todo lo que comemos en relación a no solamente nuestro tema emocional, sino como tenemos, digamos, nuestra microbiota intestinal, digamos, todas las bacterias que están dentro de nosotros. Hay muchos estudios que ya nos identifican en el hecho de que, digamos, las cosas que comemos se relacionan mucho como la forma en que nos vamos a sentir. Y ya hay unas terapias específicas, digamos, si los pacientes quieren estar menos ansiosos, quieren estar menos deprimidos, ¿sí? Y no estoy hablando solo, digamos, de la salud intestinal, sino específicamente, entre comillas, de la salud emocional, como los alimentos que contienen preservantes, los alimentos que más llamamos comida chatarra, los alimentos que tienen un alto índice glicémico o digamos que tienen alto contenido de azúcares, em, son los que más nos van a generar, y yo sí pienso que es así, los pacientes estén menos controlados de las crisis epilépticas. Pienso que hay una sensibilidad específica para cada uno, pero muchas veces uno logra verlo porque si la misma forma de alimentación puede alterar la parte emocional a través, como te digo, de esa microbiota intestinal y a través de los neurotransmisores que a la final se producen, entonces eso se relaciona. Si yo tengo un cerebro que vive, digamos, en un estado como de hiperexcitabilidad, entonces puedo creer que de pronto va a ser un cerebro que es más fácil que me genere las crisis epilépticas. Hay unos estudios preclínicos, o sea, en animales, que demuestran que cuando hay un daño a nivel de toda esa microbiota intestinal, cómo se pueden, digamos, generar crisis epilépticas, específicamente en un modelo, en el modelo de ausencias, ¿sí? Entonces ya hay datos muy claros en relación a eso. Hay otros estudios ya con pacientes, datos más clínicos que se relacionan cuando un paciente tiene una microbiota intestinal sana, en pacientes con epilepsias refractarias o epilepsias de difícil control, en pacientes con epilepsias que están más controladas y ya se notan las diferencias. Entonces yo creo que la epilepsia tiene ahora un componente de tratamiento que debe ser mirado desde un punto que suena un poco chamán y toda la cosa, pero sí debe ser el punto de vista muy holístico que tenemos que tener todos. No solo tenemos que pensar en el tema de los medicamentos, que son un pilar esencial, sino que tenemos que ver al paciente dentro de todo lo que es el sueño, muy importante, la alimentación, la actividad física, ¿sí? Y todo lo, digamos que
todos los elementos bajo una conciencia real de lo que, cómo duermo, por qué duermo mal, qué es lo que me como y cómo me está relacionando esto con la aparición de crisis epilépticas, cómo gestiono mis emociones y cómo se relacionan cómo me voy sintiendo y con la aparición de crisis epilépticas. Esto no es para que la gente piense como que es como una cosa ahí como mental, no. Esto es neurociencias de verdad que te dicen cómo tenemos que potenciar la química de nuestro cerebro para que esté mejor y más controlado. La neuroplasticidad en los adultos y toda la mejoría, digamos, que podamos tener a nivel neuronal se relaciona mucho en los adultos con lo que son los neuromoduladores, que tiene que ver mucho con los péptidos y los neurotransmisores. Y a la final eso es lo que hace lo que comemos, cómo dormimos y cómo nos tomamos nuestro medicamento. Entonces, sí es muy importante, pero cada paciente tiene que llevar como un estilo de vida que idealmente se debe llamar saludable de alguna forma, y si tienen algo específico que ellos piensen que puede precipitar o favorecer, pues deben estar atentos para tratar de evitarlo, ¿sí? Eso es como Siempre, lo que yo siempre pienso. han hablado también de las bebidas oscuras, ¿cierto? Que el café, la Coca-Cola, bueno, todos este tipo de bebidas pues no son como muy favorables. Muchos también a veces no solo tienen epilepsia, sino que les dan muchas migrañas, dolores de cabeza, ¿cierto? Entonces, ¿qué tan cierto también es esto? O sea, que de pronto esas bebidas sí pueden generar más las crisis, o simplemente es un mito, porque pueda que no, claro que cada cerebro es un mundo, pero ¿qué tan mito puede ser eso? Lo que yo siempre le digo a los pacientes, yo pienso que el problema es está en meter la Coca-Cola con el café. O sea, la Coca-Cola, que es una bebida oscura, pues es que el componente de azúcar que tiene es tenaz, ¿cierto? Y el café, digamos, no, yo no creo que ninguno de estos alimentos realmente está contraindicado, a menos de que el paciente diga, no, mire, yo me tomo eso y ya, tal cosa. Lo que sí tenemos claridad es que las bebidas oscuras, digamos que la cafeína, también los tés, algunos tés y todo lo que estamos hablando, por ejemplo, de las gaseosas en este caso, digamos que tienen componentes que nosotros llamamos estimulantes, ¿sí? Que son estimulantes para el sistema nervioso central. Ellos activan, digamos, algo que nosotros llamamos el sistema nervioso autónomo, que es el sistema simpático, que es el que nos libera una serie de neurotransmisores que se llaman la noradrenalina o adrenalina, norepinefrina, que son los que nos ayudan, digamos, a estar más activos. Por eso nos tomamos el cafecito por la mañana. Mi concepto es que la mayoría de las veces los pacientes pueden tomar café, pueden tomar chocolate, ojalá no tomen gaseosas, pero ya es de cada paciente, pero todo digamos que tiene que ser como con moderación, ¿cierto? Como a cualquier persona se lo tendríamos que decir. Si una persona detecta que la cafeína le altera su perfil de crisis, pues probablemente no lo pueda tomar. ¿Y qué es lo que ocurre entonces con esos estimulantes del sistema nervioso? Si los pacientes empiezan a tomar mucho, 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 lo que ocurre muchas veces es que hay una alteración a nivel del sueño. No necesariamente el paciente diga, ah, no, pero yo me tomo un tinto por la noche y yo duermo divinamente, o yo me tomo 5 Coca-Colas y a mí no me importa porque igual yo me duermo bien. Pero lo que pasa, si nosotros te hiciéramos una monitorización, digamos, electroencefalográfica de la actividad eléctrica o de los ciclos también del sueño, con estudios de sueño, lo que vemos es que todos estos estimulantes fragmentan el sueño. ¿Qué significa eso? Que uno no alcanza todos los periodos de sueño que son adecuados para lograr un descanso ideal, ¿sí? Entonces el cerebro como que no alcanza a barrer todo lo malo. Entonces las etapas de sueño son muy superficiales. Entonces pasan dos cosas. Uno es que el paciente sí duerme, pero se levanta como cansado. O de pronto el paciente sí duerme, pero se despierta mucho en la noche, ¿sí? Entonces a la final no durmió bien, ¿sí? Otra cosa que hacen las bebidas que tienen estos estimulantes es que en algunos pacientes desencadenan síntomas ansiosos, ¿sí? Si hay personas que empiezan a tomar mucha cafeína o muchas gaseosas oscuras o muchos té, no duermen bien, se les fragmenta el sueño, emocionalmente empiezan a estar muy ansiosos,
En algunos pacientes se pueden desencadenar inclusive la cafeína, en algunos casos puede desencadenar como ataques de pánico si el paciente tiene un problema de ansiedad. Y si yo de antemano sé que, digamos, yo tengo de pronto una situación de ansiedad o de depresión y tomo estas bebidas que sé que me van a empeorar esos síntomas, pues a la final lo que voy a tener es un aumento en la frecuencia de crisis, porque mis emociones se me van a seguir alterando, no voy a dormir bien y todo eso son precipitantes de las crisis. Entonces yo creo que es entender el contexto en que yo me puedo tomar estas bebidas, ¿sí? Yo creo que ninguna está prohibida, pero es el contexto en que yo digo, ¿esto me hace bien? Sí, esto me hace bien, no pasa nada, yo me tomo mi café por las mañanas o al mediodía y me siento bien, me ayuda, o me tomo este tecito, estas cosas, pero saber en qué momento debo parar, cuánto debo consumir o en qué momento no me sirve y entender por qué, ¿sí? Realmente uno recomienda a todos, pero no necesariamente a una persona con epilepsia, que no tomemos bebidas oscuras después de las 2 o 3 de la tarde porque se nos va a fragmentar el sueño, ¿cierto? Así nosotros pensemos que no, ¿sí? Es una recomendación general de lo que estamos consumiendo, ¿sí? De ahí tiene que ver mucho es la calidad del sueño que yo quiero tener. Y en una persona con epilepsia sí que es importante la calidad del sueño, que el sueño sea reparador. No importa tanto, digamos, que sean muchas horas, sino que realmente sea un sueño reparador para que ese cerebro otra vez arranque para poder, digamos, estar mejor y actuar mejor a nivel de neurotransmisión. Bueno, por acá nos hacen una pregunta y yo creo que es muy acorde a lo que estamos viendo actualmente y es sobre la temperatura, sobre el calor o el frío, esos cambios como extremos, ¿cierto? Ahora hemos vivido yo creo que unas oleadas de calor muy fuertes y qué tanto nos pueden afectar, o sea, de verdad, estas oleadas de calor pueden generarnos crisis convulsivas. Yo pensaría que si existe una susceptibilidad específica de cada persona, pues yo diría, bueno, si tú me dices a mí, mire, es que cuando yo estoy en mucho calor puede que la crisis me dé, eso puede pasar, es raro, pero yo creo que puede pasar. Pienso que los cambios de temperatura, digamos en algunos pacientes con epilepsia que de pronto tienen migraña o que tienen algún otro tipo de comorbilidades, se puede relacionar más que todo como con temas de deshidratación, ¿sí? Que los pacientes no estén bien hidratados, que empiecen a tener muchos dolores de cabeza, que se empiecen a sentir mal y entre esas empiezan como a desencadenar como las crisis, digamos que estamos hablando como este tema de calor y frío. Pero específicamente como que yo te diga como que en forma general vamos a decir que si el calor o el frío va a detonar las crisis, yo pensaría que no. Pienso que sería un tema muy particular de alguna persona que diga, uy, sí, a mí me pasa esto y me detona mi crisis, ¿cierto? Pero habría que ver dentro de qué contexto y por qué se la está detonando y si hay una susceptibilidad para eso. Por acá nos hacen otra pregunta y es sobre las cantidades, o sea, qué tan dañino es la cantidad de las crisis convulsivas en un paciente. O sea, el daño es igual si a mí me da una crisis o me dan 10 o el hecho de que me den cantidades de crisis no tiene nada que ver. Bueno, los estudios de las crisis epilépticas en relación a los daños neuronal, pues la mayoría de las, hay muchos estudios que son preclínicos, como hemos dicho, o sea, los preclínicos que estamos hablando que no necesariamente son en humanos. Pero digamos que las cositas que se han podido como rescatar a nivel que podamos extrapolar o que podamos decir a nivel de los humanos, definitivamente las crisis que son las convulsiones, que son las crisis, ¿cierto? Que sabemos que son como las crisis grandes en las que el paciente pierde la conciencia, tiene movimientos de las cuatro extremidades, tiene posturas anormales, que es la que todos conocemos, esa es lo que nosotros llamamos la convulsión. En la convulsión ocurren algo que se llaman los fenómenos disautonómicos. Para resumir, en cambio, cuando digamos cuando el paciente de pronto se pone morado o se pone pálido durante la crisis, o el paciente de pronto se muerde la lengua y sabemos que tiene algo de cialorrea o como salida, ¿cierto? Y pierde la conciencia. Entonces, digamos que en esos momentos en que el paciente no está consciente de esa situación, se habla de que sí hay como una caída en la oxigenación neuronal, ¿cierto? Sobre todo a nivel de la corteza occipital. Y eso se relaciona, digamos, también en el largo plazo, la repetición de las crisis
puede ocasionar alteraciones a nivel no solo, digamos, de esa neurotransmisión, ¿cierto? Que se alteró en ese momento por la falta de oxigenación, sino que en el largo plazo se empiezan a lesionar algunas de esas vías que se relacionan también con el tema de la memoria, la concentración, ¿sí? Por el número de crisis y por la intensidad de las crisis epilépticas. Hay algunos tipos de crisis que no se puede como confirmar que el paciente esté teniendo un daño neuronal porque, digamos, tuvo algunos tipos de crisis de pronto que son focales, por ejemplo, como que el paciente de pronto tenga un movimiento de la mano, o en algunos casos en los que los pacientes se desconectan, pero no hay como un claro daño, un daño tan claro como a nivel neuronal. Uno ve algunos casos más graves, por ejemplo, de pacientes que tienen algunos tipos de síndromes, que por ejemplo tienen crisis muy repetitivas, que se llaman las epilepsias parciales continuas, en las que uno sí ve, por ejemplo, el paciente tanta repetición de tanta crisis, así sea solo focal, o sea, así sea solo movimiento de una extremidad, eso puede hacer que esa extremidad en algún momento se debilite, ¿sí? Y que el paciente empiece como a deteriorar a nivel cerebral como esas estructuras que manejan esas zonas, ¿sí? Entonces, por eso, digamos, el control de las crisis es tan importante y generalmente nos preocupan todos los tipos de crisis, porque cada paciente es diferente, pero la principal crisis que nos preocupa es como la convulsión como tal, por la explicación que les acabo de dar. Bueno, por acá yo tengo unas preguntitas que voy a enfocar de pronto en los medicamentos que son pues como tan importantes. Eh, y es, por ejemplo, los medicamentos que pues nosotros consumimos siempre son fuertes, ¿cierto? Entonces decían que tanto pueden afectar estos medicamentos los otros órganos, ¿cierto? El riñón, porque todo el mundo dice, no, pero es que ha tomado medicamentos toda la vida. Seguramente ese riñón o esa vesícula, quién sabe, usted nunca le han hecho exámenes de eso. ¿Qué tanto puede de verdad esos medicamentos afectar esos otros órganos? Bueno, para mí sería importante, Carolina, que pues hagas una encuesta como qué es el término de ustedes, que significa la palabra fuerte, pues como el medicamento dice, no, es que ese medicamento es muy fuerte, porque sería bueno, interesante escuchar, de pronto tú haces después una encuesta y dices qué es lo que significa fuerte, porque hay que ver qué es lo que se entiende. A ver, los medicamentos para la epilepsia, la mayoría de medicamentos tienen un metabolismo hepático y algunos tienen un metabolismo renal. O sea, quiere decir que ellos se transforman en el hígado y algunos se transforman a nivel del riñón. La mayoría de las veces uno busca el tratamiento, digamos, que sea más apropiado para cada paciente y tiene en cuenta si el paciente tiene alguna restricción, digamos, a nivel hepático o a nivel renal o viceversa, para poder escoger ese medicamento, ¿cierto? Generalmente, ¿qué son las recomendaciones? Generalmente, cuando uno va a empezar un medicamento antiepiléptico o anticrisis, como lo llamamos ahora, generalmente evaluamos eso, ¿cierto? Evaluamos a nivel como las enzimas hepáticas para mirar que ese hígado esté bien y evaluamos también el tema renal si sabemos que vamos a dar un medicamento con función renal. La mayoría de efectos adversos que se producen por los medicamentos ocurren la mayoría de las veces, como digo, de forma temprana. Eso quiere decir que inicialmente cuando yo empiezo a tomar un medicamento, por ejemplo, si yo me fuera a tomar un ácido valproico, que sé que tiene un metabolismo hepático, ¿cierto? Entonces yo evalúo al paciente esa parte del paciente, ¿cierto? Y probablemente en el primer año voy a hacer un control cuando ya el paciente, ¿cierto?, se esté tomando su medicamento. Si veo que todo va bien, esos controles se van espaciando, o sea, los controles relacionados con el control del medicamento, ¿sí me hago entender? Como el control, digamos, de por dónde se metaboliza el medicamento y eso, porque lo que nos dicen los estudios es que a medida que el paciente va tomando el medicamento, se adapta al medicamento y si no presenta ningún efecto adverso, lo más probable es que ya no lo presente. Y entonces muchas veces el paciente se preocupa porque dice: "Es que mi doctor no me ha controlado el hígado, viendo que yo". Probablemente las recomendaciones empiezan con que puede ser una vez al año, hasta las recomendaciones que te dice que lo puedes supervisar cada 2, 3 años, en algunos casos dicen hasta cada 5 años si es que el paciente está muy controlado, porque uno ya sabe que el paciente no está presentando un efecto adverso del medicamento.
A veces uno tiene que hacer controles nuevamente, pero es porque el paciente presenta una condición o tiene una alteración de síntomas, o se le empeoraron las crisis, o tiene otra enfermedad que va a modificar el metabolismo de ese medicamento. Allí nuevamente entonces uno tiene que entrar a controlar eh, nuevamente el metabolismo, que ese medicamento esté bien, ¿sí? Pero no puede ser como lo vemos ahora, muchas veces como que siempre es como queremos medir los niveles porque sí, queremos medir, por ejemplo, el perfil hepático. No, no siempre se necesita y el paciente no se tiene que desgastar muchas veces en eso, si ya sabemos que va bien y ha tenido una buena vigilancia y no tiene ningún síntoma que lo esté como afectando, ¿sí? Entonces es importante como que pregúntenle al médico cuando ustedes quieran que les diga, doctor, ¿usted por qué no me revisa? Entonces, si es que entonces el doctor te va a explicar, mira, sí te reviso porque necesitas, o mira, no te reviso porque en este momento no lo necesitas. Es muy importante también que le preguntemos a los médicos para que nos expliquen por qué hacemos una u otra cosa. Por acá hay una pregunta. Por ejemplo, la epilepsia o los medicamentos pueden generar cambios de humor en la persona. O sea, puede tener un efecto en nuestros cambios de... Entonces, sí, pero no son la mayoría, ¿cierto? Hay algunos tipos de medicamentos que tienen efectos relacionados con el aspecto emocional de los pacientes. ¿Qué es lo que pasa? Digamos, medicamentos que puedo mencionar alguno, por ejemplo, el etiracetam, que es el que todos generalmente más conocemos en relación a algunos de esos efectos, pero también hay otros, si tú vas y lees. La mayoría de las veces hay efectos adversos de los medicamentos, la mayoría de las veces no ocurren, si no los pudiéramos dar, si ni siquiera si pudiéramos tomarnos, digamos, una acetaminofén, si nos ponemos a pensar en eso. Pero sí hay medicamentos, sí hay una susceptibilidad que también es muy individual a que un paciente desarrolle un efecto adverso del medicamento. Sí hay medicamentos que pueden alterar el tema de emocional, hay algunos medicamentos que pueden hacer al paciente que estén un poco más irritables, que estén un poco más ansiosos, que estén un poco, no digamos deprimidos, pero puede que sí apáticos o un poco como aburridos. Eso ocurre la minoría de las veces y se relaciona con un tema específico del paciente. O sea, habría que analizar, digamos, cuáles son los factores de riesgo para que esté así o si definitivamente es solo el medicamento. ¿Por qué? Porque los mecanismos de acción de los medicamentos a la final, lo que nosotros estamos haciendo es dando medicamento que su elemento activo se va a transformar y va a llegar al cerebro para nosotros modificar la neurotransmisión para evitar que se den las crisis. En esa, digamos, como cambio a nivel de la neurotransmisión, podemos esperar que se produzcan otros cambios en la misma, entre comillas, la misma, digamos, neurotransmisión por donde se manejan muchos temas a nivel emocional, a nivel de, digamos, de las cortezas, a nivel del hipocampo, a nivel del lóbulo frontal, ¿cierto? Donde se produzcan todos esos cambios que necesitamos hacer, ¿cierto? Para controlar las crisis, puede ser que él también haga una especie de modificaciones y pueden experimentar los pacientes eso. Entonces, no podemos desconocer estos síntomas que pueden ocasionar, pero tenemos que ser claros en saber que son, pues, la minoría de las veces, casos muy específicos. Generalmente nosotros sabemos cuáles medicamentos y estamos alerta que probablemente si un paciente, digamos, está deprimido o es muy irritable o tiene un antecedente importante, pues no será candidato a que le coloquemos este tipo de medicamento que tal vez nos pueda ocasionar eso, ¿sí? Pero a veces los efectos adversos son indeseables e inesperados y son específicos de cada paciente. O sea, de cada, digamos, cualquier ejemplo, no sé, 3.000 personas, tal medicamento le da dolor de cabeza, una de cada 3.000 le toca al paciente de uno, ¿cierto? Pero a las otras 2.999 no le dio. ¿Mm? Entonces nos toca, yo creo que ser muy, muy ajustados, por eso es tan importante el ejercicio de la historia clínica, ver cuál es la necesidad del paciente, cuál es el que mejor le sirve, cuál es el que mejor se ajusta, porque nosotros, los médicos, no elegimos los medicamentos al azar.
O sea, cuando nos dicen como, mire, usted, ¿por qué es que se me agotó este medicamento? ¿Usted por cuál me dice que me lo va a cambiar? No es que nosotros no tengamos las alternativas, porque alternativas sí hay. Lo que pasa es que no es tan fácil porque no todo funciona para todas las personas igual. Hablando un poquito, pues de como de esta parte de tratamientos, la dieta cetogénica también ha sido pues, muy utilizada. Pero también siempre está la pregunta, pero es que la dieta cetogénica es más para los niños que para los adultos. Eh, ¿Qué tan cierto es que de pronto pueda funcionar más de pronto en la niñez que en la persona adulta, o eso no tiene nada que ver, o cualquier persona eh, puede aplicar a ella? Bueno, la dieta cetogénica está de nuevo muy de moda, más por un tema como fitness, y mucha gente no recuerda la historia de la dieta cetogénica. La dieta cetogénica, que es un tipo de, ya se llama terapia, ¿cierto? Es un tipo de alimentación en la que aumentamos mucho el consumo de las grasas, preferiblemente las grasas saludables, y bajamos mucho el porcentaje de carbohidratos o azúcares, ¿cierto? Los primeros estudios que se hicieron de la dieta cetogénica se hicieron en los niños. Por eso es que siempre digamos que ha habido más experiencia en niños, pero es porque los primeros estudios empezaron a ver en unos niños, digamos algunos que tenían epilepsia, otros tenían algunos problemas a nivel de concentración, comportamiento, y se vio que unos cambios en la alimentación ayudaban a mejorar algunos tipos de crisis epilépticas, a mejorar muchos temas a nivel del comportamiento, la concentración, y todos esos estudios iniciales fueron la mayoría en niños. Entonces, la evidencia ha sido más alta en los niños por el tipo de investigaciones, y hay otro factor importante, y es que el niño, la alimentación del niño depende de la mamá, ¿cierto? De la familia. Entonces, cuando tú tomas un niño, por ejemplo, y lo empiezas en una terapia cetogénica, el niño se va a acostumbrar a los alimentos que recibe por la mamá o el papá o la persona que lo cuide, y en muchas ocasiones en los niños van a necesitar un suplemento de esa dieta, que es como poderles dar la cantidad necesaria de esas grasas en un suplemento que puede ser líquido o polvo, ¿cierto? Para alcanzar las metas a nivel cetogénico, ¿sí? Y para disminuir los efectos adversos. Entonces, la mayoría de las veces los niños tienen más estudios, es más fácil que, entre comillas, se adapten, porque va a depender mucho de cómo la mamá adapte al niño, que el niño la mayoría de las veces no va a tener autonomía. eh, y hay unos síndromes específicos que está claro toda la evidencia que existe para la dieta cetogénica. En el adulto, por supuesto que funciona, ¿sí? Pero es que los adultos somos más complejos, ¿sí? Entonces, hay menos estudios porque es muy difícil que yo le diga al adulto promedio, a todas las personas, estemos o no estemos enfermas, que cambiemos los hábitos de alimentación que hemos tenido durante toda la vida. Entonces, para que una dieta cetogénica, una terapia cetogénica funcione, el primer cambio tiene que ser con la alimentación normal que uno modifica. Es decir, no me sirve que un paciente diga, yo quiero hacer terapia cetogénica, pero entonces yo sí como normal y que me den la terapia líquida y yo me la tomo, porque no funciona así. Entonces, lo primero que debe hacer el paciente es hacer una modificación de un hábito gigante, que es la alimentación, y adaptarse a ella. Por eso la dieta, digamos, la terapia, entre comillas, cetogénica en el adulto se ha flexibilizado un poco. Y ya hablamos, digamos, de terapias, dietas que se llaman Atkins o de bajo índice glicémico, y los pacientes adultos empiezan a bajar el porcentaje, digamos, de carbohidratos de una forma más lenta, para que la adaptación, digamos, se pueda empezar a dar y tratar de lograr, digamos, ese nivel de cetogénesis, que es la que yo necesito para controlar las crisis. Ya se ha visto que en los adultos tal vez no tenemos, también creo que en los niños no tenemos que ser como tan extremos como antes para alcanzar esos niveles de cetogénesis, que antes eran como muchos más estrictos. Ahora se ha visto que, digamos, con algunas modificaciones en la dieta, y, digamos, algunos objetivos un poco más bajitos del estándar, que antes era más, digamos, más difícil de alcanzar, también se logran algunas mejorías. Lo que pasa es que hay algunos síndromes epilépticos en los niños que sí nos toca seguir como todavía muy reglamentados.
Entonces, por supuesto que funciona también en los adultos. El tema es que el adulto tenga continuidad en el tratamiento, no es fácil, ¿sí? No es fácil yo decirle a una persona: "No coma azúcares, no coma tal cosa, o modifíquelo, venga, aprenda, venga, hagamos recetas, venga, aprenda a hacer las cosas", y que el paciente se apegue a ese nuevo hábito, porque puede ser que empiece muy, muy feliz, muy mucho, pero son pocos los que lo logran adaptar a un estilo de vida por más tiempo. Los que lo logran, generalmente les va muy bien, se adaptan, y tienen mucho mejor control de las crisis, la verdad. Los que yo he visto, los poquitos que sé que se quedan ahí como que son juiciosos y hacen las cosas como son. Bueno, bueno, ya se nos está acabando el tiempo, pero yo creo que vamos a tener que hacer un segundo programa porque son muchas las preguntas y lo vamos a hacer. Pero vamos a cerrar como la dieta cetogénica o la terapia muchas veces va acompañada de medicamentos. O sea, no es que simplemente yo hago o pues hago la terapia y no tomo los medicamentos, porque esto confunde mucho también a los pacientes que dicen, ah, no, entonces no tengo que tomar medicamentos, medicinas, sino que simplemente la hago, me va a controlar las crisis y ya. Sí, O lo que eso pasa es que simplemente no. sí. Entonces también son 2 escenarios, pero el escenario que generalmente manejamos es que la dieta, generalmente la terapia, digamos, cetogénica, se ha manejado actualmente, es como un tratamiento adicional para las epilepsias de difícil control o refractarias. En niños o adultos de diferentes tipos, síndromes o algunos síndromes específicos en los niños que están muy claros que les beneficia solo la dieta, ¿sí? Pero te estoy poniendo como síndromes específicos en los bebecitos, pues, ¿sí? En casos muy raros. Entonces, lo lógico es que la dieta va a ser un tratamiento adicional, ¿sí? No es un tratamiento curativo y no es un tratamiento que va a reemplazar los medicamentos. ¿Qué pasa? A veces, cuando los pacientes son muy juiciosos, les va bien con la terapia cetogénica, algunos pacientes logran disminuir algún medicamento. Digamos, si yo me vengo tomando 2, 3, a veces hasta 4, así nos pasa, medicamentos, y yo empiezo a hacer una terapia cetogénica y me empieza a ir bien, me doy cuenta que tal vez puedo bajar un poquito la cantidad de medicamentos anticrisis que estoy tomando, ¿cierto? Porque la dieta está, entre comillas, haciéndome, digamos, la forma que actuara como si actuara un medicamento. Digamos que la dieta busca es eso, actuar como un medicamento, pero en el momento, digamos, no puede reemplazarlos completamente, ¿sí? Porque los mecanismos de acción son muy diferentes y porque la mayoría de las veces cuando elegimos la terapia cetogénica son pacientes de epilepsias de difícil control o refractarias. Ese es el escenario general, que es la mayoría de las veces. Mi escenario es que yo le digo a todos los pacientes que tienen epilepsia que intenten hacer una alimentación consciente con un bajo consumo de carbohidratos y con un bajo consumo de comida chatarra. Sí, pero no les estoy diciendo que hagan como dieta cetogénica como tal. Hay pacientes que terminan diciendo, bueno, yo estoy comiendo súper bien, soy súper juicioso y tal vez se controló con eso y con un medicamento y en una dosis específica y así está bien, ¿cierto? Mm, decir que puedo controlar una epilepsia de difícil control con solo terapia cetogénica solo ocurre, como les digo, en algunos síndromes específicos de los niños, pero generalmente en los adultos no funciona así por los tipos de mecanismos de acción y por lo que yo quiero controlar. ¿Mm? Habrá Bueno, casos, doctora, habrá que hacer estudios que los pacientes se logren controlar solo con eso, pero los pacientes en general sí mejoran mucho la frecuencia de crisis, el control de crisis, porque lo que se hace cuando yo aumento las concentraciones, digamos, como cambio el metabolismo con estas dietas a nivel cerebral, bajo mucho la hiperexcitabilidad neuronal. Entonces bajo mucho el umbral para que se me favorezcan las convulsiones. Entonces, si yo hago bien las cosas, eso se manifiesta en que mi neurotransmisión y toda mi hiperexcitabilidad neuronal se pueden controlar un poco para evitar las crisis. Entonces, bueno, digamos que en doctora, este momento no, pero tal vez sí después. el tema está muy interesante, pero el tiempo se nos está acabando. Vamos a hacer un nuevo programa con la doctora donde vamos a seguir avanzando pues como en este tema.
Desafortunadamente, pues se nos acaba el tiempo. Doctora, ¿dónde la podemos encontrar? Por ahí hemos estado compartiendo, ya han puesto como sus redes sociales, pero ¿usted dónde atiende o hay algún teléfono donde nos podamos comunicar con usted? Si yo te voy a dejar, yo no me sé ni siquiera el teléfono, me pueden buscar en Instagram como @saludcerebral. La idea es que podemos hacer pues, citas presenciales como virtuales y la idea es que, bueno, no, ahí estamos y vamos a seguir respondiendo como todas las inquietudes y seguir trabajando como con estos temas de la epilepsia para poder ver cómo podemos estar todos los pacientes y todos podemos apoyar a que estén mejor. Bueno, si algo por medio de la fundación, vamos a dar de pronto el contacto de la doctora ahora nos pasa y yo lo coloco. Recuerden el contacto de la fundación, 312-788-4500, nos encuentran en Instagram, @Renacer con Amor y en Facebook Fundación Renacer con Amor. Nosotros les vamos a estar como avisando cuándo hacemos la segunda parte para que se conecten y pues vamos a mirar si la doctora de pronto nos regala ahora un ratico y de pronto puede ver las preguntitas y contestar algunas allí, si puede, por el Facebook. Y de todas formas invitarlos dentro de 8 días a un nuevo programa para que se conecten. Doctora, muchas gracias por el espacio. Bueno, no, con muchísimo gusto. Sí, vamos a seguir respondiendo las preguntas. Mi recomendación es que siempre pregúntenle a su neurólogo tratante o a su médico todas las dudas que tengan y las que no, pues se pueden preguntar. Ya hay muchas formas de comunicarnos por este medio que tiene Carolina, que es tan valioso. Ya las redes sociales nos permiten tener todo digamos, una red de apoyo que nos puede ayudar a solucionar a veces conflictos y dificultades o dudas que tengamos, pero pienso que la comunicación con el médico sigue siendo fundamental y bueno, muchas gracias. Voy a tratar de Bueno, responder las preguntas ahora. claro que sí. Feliz noche a todos. Bueno, hasta luego.